Día 86. Quinto. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? Primera parte. Aunque muchos estudiosos han tratado de armonizar y coordinar los 4 evangelios, su belleza no está en cómo se asemejan, sino en cómo difieren. Cada uno de los escritores de los evangelios recordó, entendió y relacionó la historia de la vida y el ministerio de Jesucristo desde su perspectiva única. Mateo vio a Jesús como el máximo cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y lo presenta como Rey y Mesías a una audiencia principalmente judía. Marcos, quien supo de la vida de Jesús por Pedro, vio a Jesús como un obrador de milagros, poderoso, y lo presentó a una audiencia principalmente griega como el Hijo de Dios. Lucas, el cuidadoso médico, se enfocó en Jesús como palabra encarnada, Dios hombre, y lo presentó a su audiencia primordialmente griega como el Hijo del Hombre. Juan, quien escribió mucho después que los otros tras una vida de reflexión y ministerio, entendió profundamente los aspectos teológicos de la vida de Jesús y lo presentó a una audiencia universal como el Hijo de Dios. Debido a su perspectiva única, Lucas escribió un informe de la vida y ministerio de Jesús que está lleno de detalle y descripción. De todos los evangelios, es el que más se acerca a una biografía completa de la historia de la vida de Cristo. Pero es más que solo el registro espiritual de la actividad de Dios, a través de la vida de esta persona única para redimir a la humanidad. Lucas fue cuidadoso al hacer su investigación. Leer Lucas capítulo 1, versículo 3 y presentar sus hallazgos de manera organizada. Empieza su historia de la vida de Cristo no con el nacimiento de Jesús, sino con los eventos previos a él, que demuestran la planeación meticulosa y con propósito de Dios. Hay quienes quieren que creamos que Jesús nació como un niño común, en una familia común, y que fue escogido por Dios en algún momento de su vida para ser el Mesías debido a su rectitud y obediencia. Otros quieren que creamos que solo después de la muerte del muy humano Jesús, sus seguidores vieron en él rasgos mesiánicos y crearon la leyenda de los eventos sobrenaturales en su vida. Es obvio que Lucas quiere que entendamos claramente que la llegada del Mesías a este mundo en la forma humana de Jesús fue parte de un plan divino cuidadosamente diseñado y ejecutado. Empieza su evangelio con la historia del ángel Gabriel, cuando visita a Zacarías para prepararlo a él y a su esposa para el milagroso nacimiento de su hijo, quien iba a ser llamado Juan, y sería el precursor del Salvador. Zacarías era uno de la multitud de sacerdotes hebreos que cumplían deberes sacerdotales durante periodos de 2 semanas de servicio al año. Zacarías fue escogido en suerte para hacer una tarea especial: entrar al templo para quemar incienso. Fue durante este servicio que vio cara a cara al ángel Gabriel. ¿Por qué escogió Dios a este sacerdote menor para ser el padre de Juan? Al menos en parte fue porque su esposa Elizabeth era prima de María. Pero tal vez más que eso fue porque la pareja había sido estéril por mucho tiempo, y el nacimiento de un hijo sería un milagro certificado. La llegada al mundo de un hombre como Juan sería el resultado de circunstancias especiales. Luego Lucas registra la historia de la visita del mismo ángel a María, para prepararla para el nacimiento de su hijo, que se llamaría Jesús. En nuestra familiaridad con esta historia, no debemos olvidar que María era una joven, probablemente de solo 14 años, soltera, campesina. No había nada en su vida que la hubiera preparado para esta visita. Y aún así, su respuesta a la noticia del ángel fue de humildad y obediencia. La tradición dice que Lucas, en su investigación mucho después de sucedidos los hechos, solo tenía a María para entrevistarla, habiendo muerto José para este tiempo.
Así que cuenta la historia desde la perspectiva de María. Mateo, por otra parte, probablemente conoció a José mientras vivía y registró los eventos principalmente desde su perspectiva. Cuando María visitó a Elizabeth, el bebé Juan saltó en el vientre de su madre al escuchar el sonido de la voz de María. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, reconoció el rol de María como la madre del Salvador. La respuesta de María, registrada en Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 55, se ha convertido en uno de los textos de himnos clásicos de la Iglesia, con el título latino del Magnificat. Es un himno glorioso de alabanza a Dios por su plan de salvación y su intervención en los eventos de la historia humana. Cuando nació Juan, Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo y mencionó unas palabras que Lucas registró en forma de un himno de alabanza. El himno concluye con las palabras de Zacarías para su hijo bebé, revelando la misión de Juan como predecesor del Salvador. Primero, es el Evangelio de la misericordia y de los grandes perdones. En este Evangelio encontramos las páginas que mejor hablan de la ternura y misericordia de Dios. Segundo, es el Evangelio de la salvación universal. Ese perdón y ternura alcanzan a todos los hombres. Tercero, es el Evangelio de los pobres. Insiste en la predilección de Jesús por los pobres, los marginados, los samaritanos, los despreciados. Es el Evangelio de la oración. Presenta a Jesús en oración, enseña a los discípulos a orar, presenta ejemplos de oración en María, en Zacarías, en Getsemaní, en la cruz. Quinto, es el Evangelio del Espíritu Santo. El fruto de la oración es el Espíritu Santo. Lucas insiste en el protagonismo del Espíritu Santo en la vida de Jesús y del cristiano. Sexto, es el Evangelio de la alegría. Una vida de oración, de unión con el Espíritu Santo, es fuente de gozo y alegría para todos. La salvación concedida a todos engendra alegría. Séptimo, es el Evangelio de la racionalidad y exigencias del Maestro. La ternura de Dios y el optimismo de la salvación no ocultan las dificultades y las sombras del camino de Cristo y del cristiano. Es una renuncia a las riquezas sobre todo.